noches. Buenas noches a todos, un verdadero gusto de saludarlos. Vamos a dar inicio el día de hoy con lo que es la sesión número 2. Para que lleven ustedes una secuencia, únicamente estoy dando un espacio de tiempo que se conecten la mayoría porque quiero hacer el cálculo bien de cuántos tenemos en capacidad, tanto en la plataforma oficial de la universidad como en la mía. Entonces, para no estarles cambiando el link cada rato, pues entonces lo vamos a hacer de esa manera. Ahora bien, quiero hacerles mención específicamente con relación a lo acontecido el día de ayer. Miren, ¿qué les puedo decir? Las plataformas oficiales, pues uno a veces corre ese riesgo. No entiendo qué pudo haber pasado. Yo tenía mi computadora encendida al momento, pues, de que ustedes estaban complementando su trabajo. No debería haber habido ningún tipo de problema. Incluso yo les mandé ahí unos screens al auxiliar, porque mire, no debería estar dando ningún problema a ninguno, ni tampoco deberíamos tener ningún problema a la hora de que ellos envíen su trabajo, ¿verdad? Realmente esa era la idea del día de ayer, de tener de la mejor forma cubierta posible el primer laboratorio. Vamos ahí. Punto número 2. Vean, yo no hago ningún tipo de verificación, digámoslo así, de que yo manipule el informe tal cual yo lo descargo en la hoja de Excel. Entonces, ahí aparecen sus respuestas tal cual ustedes las señalaron. Aparece incluso la hora en que ustedes ingresaron, la hora en que finalizaron. Ahí yo puedo, pues, verificar varios aspectos, como por ejemplo, quien pone su carnet son ustedes, no soy yo, por ser unos carnet que están mal colocados, pero ya si ustedes lo colocan mal, ahí no puedo hacer yo nada. Con relación a sus nombres, de la misma manera, son ustedes quienes lo colocan, ¿verdad? No soy yo realmente quien tiene una
injerencia en que eso lo descarguemos automáticamente o de otra forma, sino que son ustedes mismos quienes lo colocan. Alguien por ahí escribió en el tablón de Classroom que pues, envió su trabajo y que no le aparece. Miren, les soy muy sincero, porque me decía, mire, revise. Les soy muy sincero, yo solo descargo la información, yo solo descargo la hoja de Excel, ¿verdad? O sea, no hay posibilidad, digámoslo así, que vaya a cambiar o que yo omití, le borré el listado, del listado del informe que yo le pude haber borrado o que yo le pude haber enviado. Entonces, la única opción que le doy a quienes estén en esa situación es que me acrediten de forma fehaciente que enviaron la prueba corta. ¿Sí? ¿Cómo me lo van a acreditar? En el medio que ustedes consideren idóneo. Hubieron algunos ayer que para resguardarse, ya que había algunos problemas con la plataforma, le tomaron un screen, si lo hicieron desde el teléfono, o le tomaron una foto con su teléfono específicamente a la pantalla, ¿verdad? Entonces, de esa forma, que yo creería que es la única manera en que yo les puedo decir si lo hizo. Y la única posibilidad que les daría es que el día de mañana yo les mandé a la calendarización de los días que tenemos pruebas. Ya está compartido tanto en el grupo de WhatsApp, también está compartido en el tablero de Classroom. No sé si los que están en el grupo de Facebook me pueden confirmar que ya está ahí también. Pero es la única forma que les puedo dar una opción de volverlo a hacer mañana a quienes me acrediten de forma fehaciente que tengan pruebas significativas con hechos en los cuales sí lo hicieron. Si ustedes lo hicieron, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Eso sería lo único que yo les podría de alguna manera dar como opción, ¿verdad? No hay otra opción que les va a dar. No quiero que parezca de nueva cuenta que soy muy cortante, aunque probablemente se puede interpretar así, pero les reitero, para evitar los malos entendidos, yo no contesto mensajes directos a WhatsApp. Disculpen, no es que quiera ser pesado, no es que quiera ser arrogante, pero mejor tengamos cuidado con eso, ¿verdad? De hecho, les digo, alguien está grabando las clases y las está subiendo a YouTube, no tengo ningún problema con eso, pero ni siquiera me avisó, pero alguien lo está haciendo, no sé quién sea, pero está bien, perfecto, el conocimiento es para todos y pues no me preocupe en lo más mínimo, o sea, no solo me preocupe, pero yo ni siquiera sabía, hasta alguien que me mandó y de hecho está equivocado porque le puso sesión 1 a la que no era la sesión 1, ¿verdad? La sesión 1 no tuvimos clase, fue solamente una introducción. Y por ejemplo, tal vez si me hubiera preguntado, le hubiera dicho, mire, póngale sesión 1 a la clase 2, porque yo así estoy denominando los archivos, ¿verdad? Para que ustedes también lleven esa secuencia y no se vayan a confundir, porque eso les puede generar una confusión. Y única y exclusivamente voy a indicarles de que yo, pues lo oficial es lo que yo hago. Si alguien más lo suyo, no es atribuirle a mi persona, ni soy yo. Alguien me está preguntando que los que no tomaron screen, pues lamentablemente no tiene cómo probar, ¿verdad? O sea, les soy muy franco, yo no es que quiera ser excesivamente estricto, pero no les puedo dar otra opción, ¿verdad? Así que son 137, de los 137 me llegaron 128. Esos son los que son tomados como válidos, salvo que alguien tenga un medio probatorio para poder indicarme que lo hizo o que lo mandó, ¿verdad? Y por eso le digo, yo les entiendo, pero ayer varios les tomaron screen y todo, ¿verdad? Porque realmente eso es así. No tengo yo otra forma de acreditar que sí lo hayan enviado, ¿verdad? No tendría que repetírselos a todos, ¿sí? Entonces, sí, como les digo, pues esa es la forma. Si se dan cuenta, estaba súper sencillo. Eran 5 preguntitas de un material chiquitito. Que tal vez si no leyeron bien, se confundieron ahí. Estoy totalmente de acuerdo, ¿verdad? Estoy totalmente de acuerdo que si no leyeron bien se podían confundir, pero solo era de darle una lectura así bien práctica. Entonces, a quienes tengan de una forma fehaciente cómo acreditarme que efectivamente le dieron a enviar, que hicieron todo el proceso, pues entonces no hay ningún problema. Y les digo algo más, miren, ustedes tienen que acostumbrarse a que esta nueva realidad en la que estamos viviendo ha hecho que nuestra profesión desarrolle aptitudes que antes no desarrollaba. ¿A qué me refiero con esto? Miren, hace muchos años, cuando yo empecé, hace 15 años atrás que yo empecé a hacer la profesión, era imposible
creer que íbamos a poder mandar un amparo o plantear una inconstitucionalidad en la Corte de Constitucionalidades de la comunidad de nuestra oficina. Alguien me está poniendo ahí que hicieron la prueba y no les apareció la nota. Bueno, las notas yo las publiqué, mandé el archivo a WhatsApp, ¿verdad? ¿Por qué no les aparecía en el momento? Les soy sincero, no sé si sea un problema de versión que ustedes tienen en la aplicación para quienes lo hacen desde el celular. Puede ser que si lo hacen en un iPad, o lo hacen en una tablet, o lo hacen en un teléfono, un smartphone, lo hacen en un Huawei. Recuerden que Huawei incluso tiene su propia app de aplicaciones. No sé si la versión en la que ustedes lo están haciendo, lo están usando, tiene otro tipo de restricciones, limitaciones. No lo sé, ¿verdad? Hasta ahí no puedo llegar yo a saber qué fue lo que sucedió el día de ayer. Yo voy a hacer otra prueba en la mañana, antes de publicárselas a ustedes, y les reitero, yo estoy al pendiente con la computadora encendida, revisando que todo esté caminando muy bien, ¿verdad? Entonces, reitero, yo no estoy perjudicando a nadie. Acostúmbrense que si ustedes quieren probar algo, tienen que tener un elemento para cual acreditarlo. En el mundo del derecho como tal, todo lo que ustedes pretendan probar, tienen que tenerlo. ¿Sí? No hay otra forma. Y se los digo así, bien claro. Por favor, Eduardo, revise bien el mensajito que les puse en WhatsApp. Es otra cosa, alguien me escribía, no lo puedo abrir, ¿qué pasó? Pide contraseña. Un mensaje arriba en WhatsApp estaba que ponen la palabra registral en mayúsculas y pueden entrar. Tal vez no tiene activado ¿cómo se diría? En su teclado del teléfono no está activada la función de solo mayúsculas, pues es solo con mayúsculas. Por eso le puse ahí la contraseña. Eso es solo para ustedes. Evitamos que cualquiera lo pueda abrir. Nadie más lo puede modificar. Así es que bueno, estamos finalizando ya con ese tema. Así es que quien tenga cómo probarlo, les reitero, con mucho gusto, mañana les hago un nuevo laboratorio, porque no va a ser igual, por supuesto, ¿verdad? Se lo voy a dar en un link diferente. Si tienen cómo probarlo, me lo mandan. Solo discúlpeme que no he terminado. Dame un segundito que no he terminado. Disculpe, es que no he Solo disculpe, es que no he ¿Cuántos son los afectados? ¿Cuántos son? Bueno, mire, pues, a mí no me gusta que me interrumpan porque entonces hay que repetir las cosas 2 veces. Entonces, si ustedes son afectados y me pueden comprobar que efectivamente así fue, yo no tengo ningún problema en que lo vuelvan a hacer. O sea, miren, yo soy muy abierto. No se puede probarle porque en realidad nosotros tampoco somos conocedores de que el sistema va a fallar. Yo en personal le digo, yo pude finalizar mi evaluación en el momento justo, yo no tuve la afectación de los compañeros que posteriormente lo hicieron. Sin embargo, yo lo único que hice fue finalizar tarea, dar un comentario y decir, finalicé, ¿verdad? Y lo subí, pero yo no soy conocedora de que no me iba a aparecer la nota. Y entonces, muchos no. Sí, el que solo escucho un perro ladrar al fondo, entonces no logro distinguirle. Nos piden qué vamos a hacer, o sea, no es justo que se dé, muchos los afectados y no queremos perder nuestra. Solo fíjese que casi no le entiendo porque un perro ladra al fondo, casi no le escucho, pero por eso le digo, si me da chance de terminar y no me interrumpe, yo le voy a agradecer mucho. Miren, pues, ustedes van a ser abogados, todos ustedes, todos, absolutamente todos, ¿sí? Imagínense que yo le diga a un juez, fíjese que yo sí evacué mi audiencia de 48 horas en un amparo, le di a enviar y el sistema falló. ¿Qué creen ustedes que me va a decir a mí, juez? ¿Qué creen ustedes que va a ser su respuesta? ¿Tiene cómo probarlo? ¿Tiene algún elemento que usted me pueda poner a la vista que usted sí efectivamente hizo el proceso? Esto es una situación que yo lamento mucho. Les reitero, yo no tengo ningún problema en que lo vuelvan a hacer. El tema es el siguiente, ¿sí? También si son muchos. Yo recibí 128 de 137 que tengo entendido que son. Entonces, son 9 que ni siquiera es el 10% de la clase. Si usted me dijera, es el 40% de la clase, totalmente tiene la razón. Pero estamos hablando que ni siquiera es el 10% de la clase que yo tengo asignada, ¿sí? Entonces, parecería, ¿no?, que alguien puede decirme, mire, yo también lo mandé, ¿verdad?
Porque les digo, de los que le tomaron screen, no sé si hay alguno que me diga, mire, no aparece mi nota dentro del informe de Excel que yo les envié, o por el ejemplo que alguien me dio, yo leí que muchos ahí dijeron, mira, tomarle foto, hace esto, hace lo otro, para comprobarlo, incluso los auxiliares vuelvan a agendar si no les aparece, para estar seguros, porque la única forma que tenían de asegurarse que sí lo habían enviado, era que el sistema le dijera que con su cuenta de correo no lo podía volver a enviar. Entonces, les reitero, no es que yo quiera ser inconsciente, ser malo, ser intransigente, no, no es eso, no lo es así, ¿sí? Pero si, por ejemplo, alguno de los que les tomó screen le dice, mire, aquí está mi screen donde yo lo mandé y no aparece nota, pues entonces yo le doy la razón a todos, ¿verdad? Entonces, les reitero, no es mi intención ser malintencionado, ¿verdad? No es mi forma de ser. No, yo sé que no me conocen, pues, pero para quienes tal vez probablemente me conocen, saben que yo no soy malintencionado, ni tampoco soy una persona cerrada, que no entienda que la tecnología puede fallar, pero sí les reitero, miren, acostúmbrense a que la tecnología tiene estas vicisitudes, ¿sí? Entonces, pues, para mí no hay ningún problema que ustedes documenten bien todo lo que están haciendo, ¿verdad? O sea, para mí no lo hay, pero les reitero, es la única forma, y discúlpenme, pero voy a empezar la clase. Entonces, si no, no arrancamos y tenemos que dar clase. Solo, perdón, yo quería comentarle esto, que Bueno, queda confirmado que solo tenemos para 100 personas, ¿verdad? Eso creo que nos queda claro a todos, que solo tenemos para 100 personas. Siempre, por favor, un inconveniente con el audio me lo dice. Y también les quiero comentar, lamentablemente, pues aquí a la par de donde estoy, pues tienen el volumen exageradamente alto. Les reitero las disculpas del caso por si escuchan música de fondo, no van a creer que soy yo, ¿verdad? No van a pensar eso, sería una falta de respeto para ustedes, pero lamentablemente, pues, estamos tan cercanos que el audio pues se pasa para acá donde yo estoy. Así es que les solicito una disculpa y pues comprensión, ¿verdad? Les pido una disculpa y su comprensión. Bueno, como ustedes recordarán, en la parte... ¿sí? Mire, pues, yo aclaré eso el primer día de clases también. Desafortunadamente, no soy yo el encargado de eso, ¿sí? No le puedo dar una solución, aunque yo quisiera, no puedo, ¿verdad? Créanme, yo por eso aclaré y todavía se los mandé en el material en PDF que les compartí de directrices de la clase. Mire, aunque yo quisiera, yo no tengo ninguna injerencia en la coordinación de lo que están haciendo. Quien está coordinando es el encargado. Por eso les dije, miren, no quiero parecer pesado, o no quiero parecer de alguna forma arrogante, no sé cómo decir la palabra, pero es que de verdad, aunque yo quiera ayudarle, no le puedo ayudar. Ese es un tema exclusivo de la administración. Es que le pido su comprensión, sí, le pido su comprensión, pero realmente yo no es que yo pueda hacer algo y yo vaya a influir en un cambio. Sencillamente le pido una disculpa en nombre de la universidad y de la facultad, pero es un tema puramente administrativo. Todos los temas administrativos son canalizados con el auxiliar, que es Fernando, ¿verdad? Y también cualquier situación, lo que yo le recomendaría, si no lo logra resolver o solventar, tendrá que dirigirse al edificio S7, que es donde funciona la
coordinación en este momento. Le reitero, aunque me lo diga a mí, mire, pues, le reitero, aunque me lo diga a mí, yo no puedo hacer nada. ¿Sí? Yo no controlo la asistencia, ni soy yo quien le pone que llegó, que no llegó, que sí estuvo, que no estuvo. No soy yo. ¿Sí? O sea, aunque me lo diga a mí, no puedo hacer nada. Lo único que puedo hacer es decirle con quién dirigirse y a dónde ir. Bueno, ahora sí. Sí, le recupero. Ok, bueno, ahora sí, un poquito accidentada la clase de hoy, hombre, pero bueno, vamos a arrancar ya. Bueno, como ustedes recordarán, en la sesión número 1 que tuvimos, arrancamos nosotros hablando del tema específico con relación a esas etapas o edades en las cuales podríamos nosotros dividir al derecho registral. Específicamente, nosotros ya tuvimos ahorita la primera parte, tuvimos ya ese primer acercamiento con el derecho registral en sus inicios, donde, por ejemplo, nos topamos con que teníamos que analizar pasajes incluso bíblicos, ¿sí? Aspectos de la antigua Roma, de Grecia. Tuvimos que tener varios aspectos bien importantes, llegamos incluso al análisis. Les comento algo, aprovecho, fíjense que tengo ya 101 agregados en la plataforma oficial. Disculpen que haga la interrupción, miren qué pena que vayamos tan atrabancado el día de hoy, pero si pueden ver ustedes ahorita en pantalla, quienes están conectados, donde aparece 101 participantes, ¿sí? Me confirman si lo pueden ver ahorita, por favor. Ya pueden ingresar a la plataforma oficial de la universidad. Miren, yo sé que estas plataformas, pues, son bien intencionadas, por decirlo así, y pueden llegar a dar fallos. Miren, hasta hoy no lo están resolviendo. Créanme, son esfuerzos grandes los que se hacen con tal de que la universidad tenga este tipo de accesos. Yo esperaría que ya el día de mañana, para el laboratorio de mañana, nadie tenga ningún problema. No tienen por qué tener ningún problema. Yo mañana voy a hacer varias pruebas durante el día con usuarios específicos para determinar que no haya problema, pero ya pueden verificar que en el acceso de nuestra plataforma oficial ya hay 101 personas. Disculpen la interrupción, les hago esta salvedad para que ya lo hagamos solamente con la otra plataforma y no tengamos que estar utilizando dos links. ¿Oyeron? Disculpen que lo interrumpa, pero considero que esto sí amerita que hagamos el acto. Bueno, como decíamos, les estaba comentando, avanzando en esas etapas del ser humano, el individuo, ¿verdad? Fíjense que tenemos nosotros tantos antecedentes y precedentes de las familias, somos el producto de la familia romano-germánica del derecho. O sea, la familia romano-germánica del derecho, nosotros tenemos esa influencia y no podemos nosotros negarla, específicamente porque estos o estas instituciones que nosotros conocemos el día de hoy como registros, vienen precedidos de algunas partes, de algunos territorios específicos y de sociedades muy avanzadas y desarrolladas. Y dentro de una de las que tenemos que analizar con el tema del derecho registral es el llamado derecho germánico. Fíjense ustedes que el derecho germánico tiene unas instituciones, me imagino que ustedes ya las han visto, muchas ya pasaron derecho penal, que es la parte general. Hay mucha influencia germánica en la parte general del derecho penal moderno, que podemos decir también que está un poco relacionado con algunos aspectos derivados de lo que es el derecho romano, y por eso es que nace esa familia romano-germánica del derecho, que nosotros venimos y agarramos tanto las instituciones del derecho romano como las instituciones germánicas y las fusionamos. Y esto también lo vamos a encontrar nosotros en el derecho registral. Fíjense que en el derecho registral, específicamente la actividad registral que nosotros conocemos al día de hoy, esta surge en el derecho germánico, ya como una actividad propia del individuo que necesita dar algún tipo de certeza en aquellos casos en los cuales de forma voluntaria se estaba transfiriendo la propiedad. Fíjense que acá la forma que encontraron las comunidades germánicas de poder establecer o de crear un método a través del cual se fuera a transferir o a transmitir la propiedad tenía que reunir dos características. La primera es que fuera voluntaria
Y hay una peculiaridad en esto, es bien peculiar porque fíjense que era de forma unilateral. No eran las dos partes que se presentaban. La pregunta es, ¿ante quién? En el derecho germánico se presentaba el individuo que iba a transferir la propiedad ante un tribunal creado por el mismo derecho germánico como tal, instituido como tal, y él iba a declarar de forma voluntaria, él solo ante el tribunal, ¿sí?, que la posesión, se le decía en ese entonces, no tanto la propiedad, no se hablaba tanto de propiedad, se hablaba más de posesión, él la iba a abandonar. Fíjense cómo es el término de interesante que todavía encontramos algunos aspectos de estos traducidos en el derecho civil moderno, en el cual pues nosotros encontramos que específicamente se puede llevar a cabo una inscripción de ese tipo de actos en el cual se abandona un bien, por ejemplo, ante un registro. La característica del derecho germánico, y que ustedes tienen que prestarle mucha atención, mañana tenemos otro laboratorio, es, si ustedes quieren verlo así, ¿qué elementos abstraeríamos o podríamos nosotros analizar de esto? Primero es que se hacía ante un tribunal. Segundo, que era de forma voluntaria y unilateral. Solo se presentaba quien estaba transmitiendo la propiedad, ¿sí? Y el tribunal lo que declaraba era abandonar ese bien para que con este abandono del transfiriente se inscribiera a favor de otro. Cuando ustedes ven que, por ejemplo, instituciones modernas, queremos nosotros, por ejemplo, aquellos bienes a través de los cuales no hay a quien reclame la sucesión hereditaria, pasan a favor del Estado. ¿Por qué? Porque está en total abandono. Miren cómo vienen estas instituciones caminando. ¿Y quién declara esto? Un tribunal. Pero para que ustedes vean desde dónde venimos nosotros arrastrando estas instituciones, que tiene su razón de ser, lo vamos a ver al final de la clase de hoy probablemente, que es como que la base o la introducción de la clase siguiente, pero como les reitero, esta es la peculiaridad y la particularidad que tiene el derecho germánico y que tenemos que tomar como uno de los precedentes de lo que nosotros conocemos como el derecho registral. Ahora avancemos al derecho español. Fíjense que el derecho español es tan rico, está tan nutrido de instituciones del derecho romano y del derecho germánico, pero no solamente de eso, sino que también fíjense que está nutrido de la invasión árabe que fue objeto por mucho tiempo. Incluso tuvieron que modificar su abecedario, ¿verdad? Para poder tener fue tanta la influencia que tuvo el derecho español. Entonces muchos dicen, es que el derecho español es la base de todo. Yo difiero un poquito con eso, pero el derecho español está tan ricamente nutrido, no por creación propia, sino que por instituciones de otros ordenamientos jurídicos que normalmente invadían España. La península ibérica como tal fue parte de muchas invasiones, ¿sí? Tuvo invasión germánica, tuvo invasión romana, tuvo invasión francesa, tuvo invasión árabe. Ha sido objeto de un sinfín de invasiones el mismo. Entonces, esta situación como tal, si ustedes lo analizan y si ustedes lo ven, ha producido que se tenga que dividir incluso en 4 periodos. Fíjense que quien mejor, tal vez, el mejor tratadista, diría yo, en derecho registral en materia de derecho español es Carral y Teresa. Él viene muy atinadamente, le va dando una categoría a cada uno de ellos. Algunos autores lo clasifican de una forma, otros lo clasifican de otra, pero realmente viene siendo esta, ¿verdad? Esta viene siendo la forma en la cual ellos lo van clasificando y lo van estructurando. ¿Cómo son estos periodos? Bueno, el primero de ellos es el periodo primitivo. El segundo es el que está marcado por la influencia romana. Luego viene un tercer periodo, que es la creación del régimen de publicidad. Y por último, la consolidación del régimen de publicidad, ¿sí? Estos 4, como tal, ¿verdad?, vienen a marcar la forma en la cual se puede estudiar. Miren, sería, pues, no sé, de alguna manera encantador pasar analizando todos estos 4 estadios, pero lamentablemente el tiempo es muy corto. Entonces, vamos a ver solamente las cuestiones más importantes. Ya si ustedes en algún momento, cuando cierren el pensum y estén elaborando su tesis, quieren hablar de derecho registral español, miren,
pueden hacer una tesis de más de 200 hojas, les los aseguro, que van a tener materia de dónde echar mano. Pero con esto que ustedes tengan, yo me quedo por satisfecho, que es una parte introductoria. Recordemos que esto solamente es una parte introductoria y es lo que ustedes deben tomar como base. En ese periodo primitivo, como les reitero yo en el inicio, está influenciado por las invasiones de las que España fue objeto. Entonces, miren, fueron tantas esas conquistas de sometimiento de hombre por el hombre, utilizando la fuerza a través de las armas, el ejército, etcétera, que España al final de cuentas terminó siendo beneficiada. Y terminó siendo beneficiada porque pudo adquirir conocimiento de otro tipo de intelectuales y de alguna manera ir nutriendo poco a poco lo que ellos mismos ya establecían. Fíjense que en esta parte primitiva, lo más relevante que podemos, tal vez, lo que hay que resaltar inevitablemente, que debemos nosotros considerar, es específicamente a lo que se le denominó en España a la robración. Fíjense que la robración era un acto en el cual aquellas transmisiones que se hacían de la propiedad se perfeccionaban por escrito, pero solamente la hacía el que transfería la propiedad. Ellos le denominaron robración, ¿sí? Y normalmente esto se elaboraba en una carta, que también tiene el antecedente de que se le denominó en ese entonces como escritura, y que al día de hoy nosotros venimos, y si lo trasladamos al momento actual, específicamente, pues viene siendo lo mismo, ¿verdad? Viene siendo exactamente lo mismo, con la diferencia de que en esta robración siempre lo hacía única y solamente quien transfería la propiedad. Él era el que daba una declaración, era él el que se manifestaba, y pues esa era la única forma a través de la cual se podía llevar a tener este tipo de transferencia de la propiedad. Pero este periodo primitivo en el derecho español viene a ser influenciado por el derecho romano también, y viene siendo como el similar a la traditio de los romanos, en el cual se incluía una cláusula, estas cartas o en estos documentos, de una cláusula que se le conocía como la Constitutum Possessorium. Esta cláusula lo que hacía era constituir la posesión a favor de otro. El inconveniente era que seguían sin crear un registro como tal. No existía dónde poder asentar esta declaración, no había un mecanismo, no había una forma en la cual quedara esto asentado, sino que solamente era esa declaración que se hacía ante un escribano, y este escribano incluía esta cláusula dentro de la carta o escritura, ¿sí? Y esto viene siendo como el resultado de la traditio romana. ¿Se recuerdan ustedes de eso? Que lo vimos en la sesión anterior. El problema con esta influencia romana que tuvo el derecho español es que seguíamos sin contar con una publicidad de tipo registral. No existía cómo yo, que era el adquiriente, pudiera verificar que eso que me estaban transmitiendo no estaba en posesión de otra persona. Y tenemos que avanzar mucho tiempo. Fíjense ustedes que tenemos que avanzar hasta el siglo XVI, ya con plena consolidación de las monarquías europeas. Creería yo que uno de los reyes que más ha trascendido en el reino, en el imperio español, como Carlos V, él promulga la pragmática. Fíjense que la pragmática ya se da o crea la tercera de las etapas que podemos analizar el derecho español, porque aquí fíjense que se crea por primera vez el régimen de publicidad. Y en ese régimen de publicidad que se establecía, que se creó en la pragmática, pues consiste en que se creó una ley puntual y específicamente en la cual el rey dispone que todas las ciudades o pueblos que conformaban el imperio español, el reino de España, debían contar con un registro, pero este registro iba a orar en libros
en el cual se deberían inscribir todas y cada una de las escrituras que dentro de su contenido se creara un derecho de un gravamen como lo era una hipoteca o lo que se conocía en ese entonces como un censo. Ahora, fíjense que qué interesante eran ya estas instituciones ya de derecho. Y como les digo, el derecho no es estático, el derecho cambia, el derecho evoluciona, el derecho se supera, ¿verdad? Él solo se supera, él solo se transforma. El derecho como tal nunca va a venir hacia la baja, se va a superar, va a buscar trascender más allá de lo que tenían instituciones previas, nunca crear instituciones que vengan a menoscabar las instituciones que existen. Y fíjense que después de elaborar la escritura, denominémosla escritura o carta, si ustedes lo quieren hacer de una forma indistinta, pero para este entonces ya se le denominaba como escritura. Fíjense que ya se fijaba un plazo. Y se fijaba un plazo de 6 días, ¿sí? Que después de haberse autorizado o elaborado esta escritura por un escribano, ¿sí? Debía ser inscrita en estos registros de libros que tenía que llevar la ciudad por separado, ¿sí? No me voy a meter ni a ahondar mucho en esto, pero vamos a ver, hay unas cositas que son bien interesantes. Voy a citarles solo un ejemplo acá de una ciudad, pero por ejemplo, fíjense que el objeto, ¿cuál era el objeto de hacer esa inscripción? Era resguardar los intereses del comprador, pero era para que él ya tuviera una certeza de que lo que él estaba adquiriendo, de lo que él estaba comprando, no era o no estaba grabado por una hipoteca o que era parte de una carga hereditaria. Porque ¿cuál era el problema? Que usted se presentaba, le vendían, le transferían la propiedad de un inmueble muy bonito, etcétera, pero resulta que cuando usted llegaba, pues esto estaba cargado con una cantidad de deudas, habían hipotecas y no podía usted comprar un bien que prácticamente en cualquier momento le iba a perder, porque el que tenía el obligado a pagar la hipoteca era el propietario del mismo, ¿verdad? Aparecía alguien ahí, mire, yo tengo una hipoteca con una tasa de interés imposible de pagar y es mío prácticamente en la ejecución que vamos a llevar a cabo en la casa. Ahora, fíjense ustedes que como este mandato fue en general, de una ley general para todo lo que era el reino, una de las ciudades que crea un registro específico, pero que ya le da una denominación, es en Cataluña. Acá en Cataluña se crea el registro de enajenación. Este registro de enajenación de inmuebles, el objeto y propósito específico que tenía era inscribir las hipotecas. Así es que si usted quería adquirir un inmueble en Cataluña en este momento histórico, ¿usted qué hacía para asegurarse que no existía una carga hipotecaria? Iba al registro de enajenación de inmuebles y ahí verificaba que específicamente no existiera una hipoteca inscrita que usted le pudiera adjudicar. Ahora, fíjense que aquí el motivo, la parte que viene a crear este tipo de registros en España, en toda España, es que se creó a través también de una normativa que el Estado iba a cobrar un impuesto por todas las hipotecas que se crearan. Miren cómo es esto. Se lleva un registro arancelario, ¿sí? De las mismas. ¿Qué aranceles van a tener? Y por decir que el método, ¿qué forma encontramos nosotros de poder hacer estas anotaciones? ¿Dónde las íbamos a encontrar? Es en la primera copia que tenía el escribano, en la cual se iba a hacer una anotación que era objeto o sería objeto de una hipoteca. Ahora, así rapidito, porque a mí lo que me interesa, lástima que empezamos muy tarde hoy, pero a mí lo que me interesa es que vayamos haciendo esto de una manera gráfica, que lo vayamos incluyendo en lo que nosotros tenemos ahora como una normativa vigente. ¿Será que en Guatemala actualmente tenemos un lugar donde hacer una inscripción de una hipoteca? Sí. ¿Qué obligación tengo yo como notario cuando, por ejemplo, se presentan a mi oficina a elaborar un contrato o a crear un derecho real como lo es una hipoteca? ¿Qué obligación voy a tener yo? Tengo una obligación de razonar el título que me estén presentando. Yo le voy a colocar ahí una anotación que este
inmueble, por ejemplo, si fue una compra-venta a plazos con una constitución de garantía hipotecaria, pues entonces yo voy a tener que razonar este título. ¿Sí? Y todavía aún más, ¿será que pagamos un arancel por las hipotecas en Guatemala? Sí, el Registro General de la Propiedad tiene un arancel específico para el efecto. Y es por eso que muchos dicen es que el derecho español es la base de todo. El derecho español viene siendo prácticamente la madre de nuestra rama jurídica, pero ya si se dan cuenta, esto lo vienen ellos jalando. Y disculpa la expresión tan coloquial de decir jalando, pero ellos lo abstraen, esas invasiones que fueron objeto, las van implementando en su ordenamiento jurídico. Miren ustedes cómo es que a través del tiempo estas instituciones se fueron trasladando, se fueron perfeccionando, por supuesto, al punto que ahora ustedes en línea pueden sacar un historial de una finca, ¿verdad? O sea, una certificación del registro de la propiedad usted la puede sacar ahora en línea, pero para que ustedes vean la magnitud de este tipo de aspectos, y por eso les digo, me gustaría abundar más y, por supuesto, aquí podemos encontrar páginas y páginas de autores, pero vamos a llevarlo a los aspectos tal vez más puntuales que a mí me interesa que ustedes dominen. Y ahora vamos a la última parte, la consolidación del régimen de publicidad del derecho austral o en el derecho español. ¿De qué fue lo que pasó? Vean, fíjense que hasta finales del siglo XIX se promulga una ley hipotecaria. O sea, se hace tan necesario, imagínense, retrocedamos un poquito, porque es a finales del siglo XIX. ¿Sí? O sea, tuvieron que pasar casi 500 años, son 400 años por ahí los que tuvieron que pasar. Y se promulgó la ley hipotecaria. Y esta ley hipotecaria surge o nace porque la anterior legislación, que databa de muchos siglos atrás, fácil de 2, 3 siglos atrás, que se vienen ellos aplicando, ya no podía garantizar de forma suficiente la propiedad. O sea, ya no había manera que con estos registros individuales de cada ciudad, que con estos, en algunos casos, haber implementado o haberme traído situaciones o aspectos del derecho germánico, el derecho romano, ya no eran suficientes, ¿sí? Y era aún peor porque ya no facilitaban la adquisición de bienes. Y recordemos que ya para el siglo XIX, la sociedad, la forma en que el individuo veía la economía, los medios de producción, era totalmente diferente a la de una España medieval, por ejemplo, a la de una, perdón, a una Alemania medieval, o a una España ya después del descubrimiento de América, era otra, los niveles, los intereses eran otros, ya no era la necesidad, ya no era ir a conocer nuevos mundos porque ya se había descubierto. La necesidad era explotar estos territorios en donde estuvieran. Ahora, vean, la situación tal cual tiene una finalidad, porque no hay otra cosa más. Y regresamos a uno de los temas que yo les toqué a ustedes en la clase introductoria, como lo es la certeza. Fíjense que la primera finalidad que tiene este régimen de publicidad español es darle certidumbre al dominio y demás derechos de la cosa. Y cuando hablamos de dominio, ya estamos hablando de propiedad. Que después, por supuesto, podemos entrar en una discusión, en algún debate. Si a ustedes les interesa en algún momento, a quienes ya probablemente puedan utilizar o ya puedan presentar su plan de investigación de tesis, hasta pueden hacer algún análisis, un análisis jurídico del dominio, posesión y propiedad de bienes inmuebles. Se los doy así, miren, son temas que van saliendo cuando uno los va analizando, pero que miren desde dónde ha surgido la necesidad del ser humano. Por si les interesa, ahí tienen un tema de investigación. Les prometo que no está en la universidad todavía ese tema autorizado, o alguien que lo haya trabajado, les prometo que no está. Pero, por ejemplo, vean ustedes el punto número 2. Ponerle límite, teniendo sus bienes hipotecados, grabados, o que incluso eran parte de una carga hereditaria, entiéndase que éramos 10 personas, 10 hermanos, 20 hermanos, qué sé yo, con derecho a una sucesión hereditaria.
viniera uno que no tenía sucesión hereditaria, por conocimiento que era hermano, se entendía que era el propietario, venía y estafaba a las personas. Era una cuestión muy común, era una cuestión muy habitual, era una cuestión ya en la cual, avanzando en la sociedad ha avanzado para cosas buenas y para cosas malas, pero aquí ya estamos hablando de una época en la cual el hombre está buscando explotar la riqueza utilizando cualquier mecanismo, sea legítimo, ilegítimo, legal o ilegal. Y eso hace que se cree esta legislación. Y por último, miren ustedes qué interesante, era liberar al propietario de los llamados usureros. ¿Por qué? Porque fíjense que podían aparecerle 4 o 5 personas diciendo que tenían una hipoteca sobre un mismo bien, porque alguien probablemente había hipotecado varias veces un mismo bien. El problema era que el individuo ni siquiera sabía que lo había hecho, ni siquiera estaba enterado que él había hipotecado, o que incluso no era ese el bien hipotecado. Bien, la certeza y la seguridad jurídica sigue siendo un tema de discusión. El Estado de Guatemala, por ejemplo, tuvo la necesidad de regular estos aspectos que ustedes están viendo. Estos 5 aspectos divididos en 2 partes, y yo se los coloco de por qué se emite y cuáles son los fines. Si ustedes lo analizan, el Estado de Guatemala, no hace más de 20 años, ha creado registros con el objeto de dar certeza y también ha creado estos registros con el objeto de limitar la mala fe. Entiéndase, probablemente el tal vez más que cumple con estos fines en la modernidad sea el registro de información catastral. Que lo vamos a analizar acá, cuál es su objeto, cuál es su razón de ser, su razón de existencia, y todos esos elementos, que se lo puede estar compartiendo. Pero miren ustedes lo interesante que es la historia del derecho registral, y que esto ya nos va a dar la entrada a la siguiente sesión para poder entrar a analizar definiciones, saber si es autónomo o no, si pertenece a una rama jurídica clásica, si es un derecho privado, si es un derecho público, o si, por ejemplo, puede ser llamado también un derecho humano. Son situaciones que vamos a analizar, pero con la clase introductoria y las 2 sesiones que llevamos, entramos a la época moderna del derecho registral, que es la que me interesa que empecemos a analizar. ¿Sí? Pero estos antecedentes, estos precedentes, son inevitables que los debemos nosotros dominar y que los debemos conocer antes de entrar a conceptualizar y entender los principios propios del derecho registral. Entonces, creo que alguien estaba colocando, creo que fue Fernando, porque fue en WhatsApp que puso, y después vamos a resolver dudas. Y sí, miren, yo les vuelvo a reiterar, el primer día de clases yo les dije, miren, muy claramente, muy elocuentemente, preguntas, dudas, comentarios al final. ¿Por qué? Porque si nos interrumpimos en el camino, alguien que se conectó de último no lo oyó y entonces no vamos consecuencia y perdemos el orden. Entonces, vamos ahora sí, vamos a la parte de resolver preguntas. Inicialmente, dudas que tengan de la clase de hoy y posteriormente, si tienen alguna otra duda o pregunta, vemos qué solución le damos. ¿Sí? Así es que pasamos al apartado de preguntas que puedan tener. Vamos a abrir primero acá si alguien tiene alguna pregunta o duda. Y les reitero, a partir del día martes que tenemos clase, vamos a estar recibiendo clases a través de la plataforma oficial. Como pudieron ver, pues ya tenemos más de 100 personas ahí, entonces pues ya el otro link no va a ser válido. Al otro sí vamos a estar solo con una computadora al mismo tiempo. Y pues, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda del tema de hoy, pues con mucho gusto lo vamos a resolver. Igual, ¿saben qué? Si quieren hacer la pregunta de viva voz, le piden la palabra, levantan la mano y yo con mucho gusto les doy el acceso. Vamos a abrir acá en el orden que levantaron la palabra, primero con Raúl y luego con David. Licenciado, muy buenas noches. Perdona, yo lo venía escuchando en el camino a mi casa y no le pude copiar bien o no le escuché bien lo que decía de la plataforma. ¿Esa es la plataforma oficial mencionada? No le entendí lo que me dijo. Sí, mencionaba que la plataforma que vamos a recibir clases ahora es la plataforma oficial, es la de RAD Model. No, es que
vamos a resolver esa duda de último, porque primero vamos con las dudas de clase y luego con temas que no son de clase específicamente. La clase de hoy y luego vamos con eso. Ahora, David nos tiene una pregunta o duda con relación a eso. Sí, perdón, licenciado, el aporte de la clase de hoy de que le decía el derecho germánico y todo esto con Roma, ¿podríamos nosotros accesar a algún lugar para tener más información? ¿Usted quiere fuentes bibliográficas acerca de este tema? ¿Eso entiende? Sí, porque como las diapositivas y todo esto, perdón, las tenemos en algún lugar para poder accesar a ellas. Sí, vean, la bibliografía la tienen en el programa del curso. Yo les comentaba el día lunes que lamentablemente el derecho registral en Guatemala es un poco caro poder hacerse de bibliografía propia. Obviamente no diré el nombre, pero hay alguien que se ha gastado más de 80,000 quetzales en libros de derecho registral. No soy yo, aclaro eso, no soy yo. Y quería que es la persona más indicada o más propiedad de decir cuánto se gasta uno en bibliografía de derecho registral. Si no estoy mal, el doctor Neri Muñoz tenía un libro de derecho registral, no sé si lo siguen editando, pero podría ser una fuente de información. Sí, vamos con David y luego vamos con Darlene Escobar. Gracias, licenciado. No me recuerdo con exactitud de qué época es, pero mencionaba usted que la persona que quería tomar posesión de un bien, la otra parte tenía que abandonarla. Entonces el Estado, bueno, no sé si es Estado con esa palabra, tomaba posesión del bien para poder inscribirlo nuevamente con la otra persona que pues estaba queriendo obtener el bien. Mire, pues, en el derecho germánico, es que hablar de Estado en ese entonces es como contradictorio, pero si nosotros lo queremos ver desde el punto gráfico de la forma de organización social que tenían en la época del derecho germánico, tendríamos que decir que dentro de esa estructura un poco, ay Dios mío, entre una forma mezclada de monarquía, de autocracia o aristocracia que tenían ellos en ese ese paso de la autocracia a la aristocracia, pues ellos ya tenían instituciones propias, ellos ya habían creado instituciones propias en las cuales se basaban a la hora de poder resolver sus diferencias. Pero fíjense que en el derecho germánico incluso ya se empezó a hablar de esta especie de jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Porque no habiendo controversia, usted acudía ante esta institución que se le conocía como tribunal por ellos, a la cual usted daba una declaración, ¿verdad? Y ellos lo que declararon era que usted estaba abandonando la posesión de ese bien para dárselo a otros. Eso es lo que hacían en el derecho germánico. Vamos con Darlene. Darlene Violeta Escobedo. No sé si... Sí, buenas noches, licenciado. Accidente o... Perfecto. Buenas noches, Lic. Solo con una consulta. Cuando habló del derecho español en el periodo primitivo, en ese momentito no escuché bien. Mi duda es que se hacía un escrito, dijo usted que hacían una carta, ¿verdad? Pero dijo el nombre del escrito, disculpe. Mire, pues lo que pasa es que se le podía denominar carta o escritura, indistintamente, una con la otra, se le denominaba de esa forma, pero no pretendiendo pues yo querer saber más que quienes son unas eminencias en el derecho registral, no es mi interés. Pero cuando ustedes lo comparan esto con el derecho notarial, podría haber un cierto grado de contradicción entre formalidades de una carta inicial y una escritura como tal. Entonces, mi objeto no es que ustedes creen una confusión cuando ustedes digan, bueno, ustedes, no sé si ya lo hicieron, pero creería yo que sí, la mayoría, o algunos de ustedes, notariado 1, que ya lo hayan aprobado, el origen, ¿verdad?, de la escritura o el instrumento público que nosotros conocemos. Esos instrumentos públicos principales, ¿verdad?, que nosotros hemos analizado, realmente, pues, esa sería tal vez la explicación. Como le digo, usted le puede denominar en su acervo general de una forma
que es totalmente válida como una carta y también como una escritura. ¿Por qué? Porque a ambas se les va a encontrar tanto en el derecho registral como en el derecho notarial, y en otras ramas del derecho le va a encontrar usted esta denominación de escritura. Pero hay un momento histórico en el que pasamos de hacer cartas a hacer escrituras. No me quiero meter en eso porque realmente sería un poquito extenso, ¿verdad? Entonces, no sé si con eso le aclaro la duda a Darly. Sí, muy amable. Gracias, licenciado. Ok, perfecto. Solo permítame, que creo que es en el otro lado que alguien está preguntando. No sé si alguien pidió la palabra por allá, pero creo que es Eugenia de Jesús. Por favor, Eugenia. Escucho. Sí. Una consultita, igual que los días estados los vas a quedar para pensar. Por y dos, mañana votar es hacer el laboratorio con la misma dinámica o se va a subir en precio. Gracias. Okay. Bueno, vamos por partes. Pues yo me comprometí con ustedes que finalizando la clase les comparto las diapositivas, así es que creo que fui bien claro con eso, pero no sé si queda duda todavía. Yo las comparto al WhatsApp. Le pedí favor a Fernando que él la suba a Classroom, pero si no, pues la subo yo también a Classroom. Y como tienen un grupo de Facebook, quienes estén ahí, también ahí que alguien me haga favor de cargarlas. Yo se las comparto al finalizar la clase. Yo les estoy compartiendo las diapositivas en formato PDF. Es que, pues no sé si más tienen alguna pregunta o no acerca del contenido de la clase de hoy y luego ya pasamos con otros temas adicionales. Bueno, voy a leer ahí algunos comentarios únicamente con el objeto de poder darle solución a todos, ¿verdad? Alguien dice las clases grabadas del curso, ya les aclaré, alguien las está subiendo a YouTube, no sé quién es, no tengo el gusto de conocerlo, no es oficial lo que él sube ahí, pero ustedes lo quieren ver, pues está bien. También dice lo que pueden hacer y ver si les aparecen sus respuestas. Gracias, Kimberly. Miren ahí la compañera les está dando una respuesta. Por eso les decía yo que pues, lo mejor es hablar estos temas al final, porque entonces avanzamos con clase y ya los que ya les quedó clara la clase, pues se desconectan, dejan de gastar sus datos y ya solo nos quedamos los que necesitamos hablar de algunos temitas. Aquí Kimberly, Gabriela, Chicay, Alonso les dice que lo que pueden hacer es volver a ingresar al link del laboratorio y ver si les aparecen sus respuestas. ¿Sí? Por eso les digo, miren, tan fácil que es empezar a encontrar soluciones cuando dialogamos. Si hablamos todos al mismo tiempo, no llegamos a ningún lado. Eso ustedes lo van a comprobar en este momento y cuando estén ejerciendo su profesión. Hasta por eso en las audiencias hay un orden, porque no se puede hablar todos al mismo tiempo. Yo creo que tengo la razón, el otro también cree que tiene la razón, y si hay un tercero, él también cree que tiene la razón. Van a ser puntos contrapuestos y lo mejor es platicarlo y discutirlo de una forma adecuada. David Bonilla dice que yo había apagado el micrófono, no sé si alguien, no sé si Eduardo Palencia logró abrir el archivo, ¿verdad? No sé si lo va a hacer. Sí, licenciado, sí lo logré abrir. Ahorita. Gracias. Ok, perfecto. ¿Sí puedo ver su nota? Sí. Perfecto. Para que decir muy buena. Muy bueno. Ahorita con el objeto única y exclusivamente de que no haya dudas, miren, yo no soy cerrado, no soy plaquente, no soy mala persona. Tal vez en mala pero perdón, mala persona no soy. Voy a ver ahorita y les puedo ayudar a los que tuvieron un problema, ¿verdad? A los que tuvieron un problema, no les estoy diciendo que miren el archivo de Excel, no les estoy diciendo eso, les estoy diciendo específicamente que hagan lo que les dice su compañera, ingresen al link, en clic y vean si les aparecen sus respuestas, ¿sí? Es un ejercicio que puedes hacerlo ahorita mismo y de una vez puedes hacerle. Licenciado, perdón, yo ya intenté esto que dice la compañera desde que ella prefiere, a mí solo me aparece la opción, dice que ya no se permiten más respuestas. Le clica ahorita. Le clica ahorita. Antes de le clica ahorita.
Dice Eugenia, no sé si Fernando está por ahí con nosotros hoy. Fernando, no sé si me escucha. Yo creo que está Fernando. Bien, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Ok, mire, me están diciendo ahí, tiene una queja, dice que en el grupo de Facebook no hay nada. No sé quién es el administrador del grupo de Facebook. Yo mandé invitación. Sí, dice que ya pedí favor, porque no sé quién es el administrador, la verdad, me tardaron 2 días en aceptarme, entonces voy a volver a recordar ahí para que nos, porque creo que hay algunos compañeros que no han aceptado, creo que también tardaron en aceptarlo, entonces voy a volver a recordar ahí. Ya me sentí relegado porque no me quieren aceptar. Entonces, sí, ahorita al finalizar el curso. Espérame, Lorena, es que vamos por partes, solo levánteme la mano, pídame la palabra y yo con gusto se la doy. Por favor, no quiero ser pesado. Por eso es que presiona el micrófono, no le doy cuenta por ningún lado, disculpe. Vale, está bien. Ya se lo va el padre, vamos por partes y vamos ordenados. Yo que pidió por la palabra Juan Guillermo. Perdón, solo puedo terminar lo que estaba diciendo. Perdón, Fernando. Sí. Ahorita de la noche voy a pasar, así brevemente, voy a pasar los datos de los compañeros que ya me pasaron sus datos, para la redundancia, porque no aparecen en el listado. Yo espero que ya mañana aparezcan, son varios, la verdad. Y también voy a solicitar que nos apoyen con el grupo de Facebook para que pues también aparezca la información ahí. De igual manera, yo usted la estaba colocando en el Classroom y yo pues la he compartido en el grupo de WhatsApp. No hay pérdida también, pero igual voy a solicitar que nos apoyen ahí. Y al finalizar la clase, les voy a indicar los datos de qué compañeros son los que ya tengo, para que los que todavía aún no tengo me puedan hacer favor de enviarlos cuanto antes, porque ya hoy, primeramente Dios, envío los datos de todos los compañeros que aún no aparecen en el listado. Únicamente, Elix, gracias. Muchas gracias, Fernando. Ahí para la compañera que me estaba consultando el tema de la asistencia, miren, les soy muy sincero, yo reitero, si dependiera de mí la asistencia, si yo fuera, yo busco una solución, pues lamentablemente, aunque yo quiera, seguramente lo que me van a resolver, mire, usted limítese a dar la clase, porque para eso está. Entonces, pues para evitarme ese tipo de cosas, mejor lo refiero con quien es el designador. Ahora sí, vamos a ir primero, vamos a ir por partes solo. Si les deja mandar sus respuestas ahorita, mándenlas a los que tuvieron problemas, ¿sí? A quienes tuvieron problemas, si les deja mandarlas ahorita, aprovechen este tiempo, ¿sí? Así no nos quebramos la cabeza en otro tipo de cosas más. Bueno, vamos ahora primero con Juan Guillermo y después con Jorge. Vamos con Guillermo, díganme. Buenas noches, licenciado. Una pregunta así rápida. Bueno, todo lo que vimos hoy en la edad moderna del derecho germánico y del derecho español es para mañana, ¿verdad? Así es, lo que la sesión de hoy, como quedamos, son pruebitas cortas de lo que vimos, preguntas específicas que ustedes encuentran en las diapositivas. Por eso quien preguntaba si yo las voy a compartir, pues prácticamente que esto es un examen a libro abierto, pues, o sea, no hay mucho pierde. Por eso es que yo hubiera querido que todos sacaran 10, pues, pero no fue así, pero son errores que salen ahí, licenciado. Muchas gracias. No me siento tan mal, porque sí les fue bien a la mayoría. Entonces eso es como que está bien, ¿verdad? Y qué bueno que les pasó ahorita, y probablemente para mañana tienen 1 hora para contestarlo. Puede ser que les haga 2 preguntas de 5 puntos cada uno, léanla bien. Puede ser que les haga 5 de 2 cada una. O sea, puedo encontrar yo varias formas de hacerles preguntas y que ustedes las puedan resolver. Entonces, vamos ahora con... Gracias, licenciado. Buenas noches. Para servirle, Juan Guillermo. Vamos con Jorge ahora. Buenas noches. Solo para agradecerle, volví a ingresar al link y sí aparece mi nota. Gracias, Lick. Perfecto, Jorge. Qué bueno, me alegra mucho. Bueno. Antes que demos por finalizado, no habiendo más que hacer con estar, decimos como notarios, pues no sé si ya pudieron ingresar las compañeras que tenían el problema. Si pudieron ingresar y les permite el formulario mandar sus respuestas, háganlo, ¿verdad? Yo les estoy dando la salida ahorita, así es que entre líneas ya les di la respuesta que querían, así es que si no nadie más tiene ningún problema, pues yo creo que ahí estamos. Y en un momentito, pues yo les comparto el material a
al WhatsApp y al Classroom, ¿verdad? Ya me aclararon el tema de Facebook, que somos varios los ignorados, no sabemos quién es el administrador. Así es que, bueno, ya con este Facebook, también a Facebook se los vamos a estar compartiendo. Así es que si no tienen ninguna otra duda, lo dejamos hasta acá. Hoy estuvimos amenizados por música de fondo, de convivio de alguien, y también ahí por peleas. Esto es lo que nos hace ser sancarlitas. Así es que vamos hasta acá. Feliz noche, deseo éxitos en su laboratorio de mañana y ya saben, el día lunes examen. ¿Sí? Así que mantenemos la comunicación porque ya lunes está el parcial. Ese va sobre 30, probablemente va a cambiar un poco la dinámica. Va a ser muy parecida a los dos laboratorios que ya hicieron. Así es que yo creo que ya los preparé bonito para que por lo menos en las 2 sesiones, hoy, mañana y el lunes, pues ya por lo menos arriba de 40 ya vayan. Fácil, arriba de 40, ¿sí? Bueno, es que lo dejamos hasta ahí. Les deseo una feliz noche y nos vemos ahí. Nos vemos hasta el martes, ¿verdad? Nos vemos hasta el martes. Bueno, un gusto de saludarlos a todos. Feliz noche, Lick.